Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Nathan Busnetz y el título de esta predicación es Una palabra del Señor, evaluando el don de profecía moderno. Ese subtítulo realmente habla acerca de lo que estaremos hablando en esta sesión. Estaremos hablando de la profecía en este movimiento carismático y comparándolo con la palabra de Dios. Quiero comentar que en la mayoría del material que vamos a estar cubriendo esta tarde, paralela con lo que van a estar encontrando en el libro Fuego Extraño, que están recibiendo mañana. Y lo menciono porque si ustedes quieren aprender más acerca de esto, lean lo que el Dr. MacArthur ha publicado en este libro. Ahora, antes de empezar esta tarde, quiero que definamos algunos términos importantes. Y entiendo que estos términos han sido definidos y por los predicadores en esta conferencia, pero creo que es importante definirlos, estos términos claves. Uno de estos términos es el carismatismo. Ser carismático es muy amplio, engloba millones de personas y miles de denominaciones. De hecho, de acuerdo con el diccionario pentecostal y carismático, hay más de 20 millones diferentes grupos carismáticos y pentecostales o denominaciones en el mundo. Estos grupos generalmente están subdivididos en tres categorías diferentes o olas. La primera ola comenzó en 1901 en Topeka, Kansas. Realmente comenzó en 1905 aquí en Los Ángeles, y eso es el pentecostalismo clásico con el señor Seymour y el señor Charles Parham. La segunda ola comenzó en los 1900, representa la influencia pentecostal, la teología pentecostal en las denominaciones. De hecho, empezó aquí a unos kilómetros en Venice, California. Y la tercera ola comenzó en 1980, comenzó con los profesores del seminario Fuller, con Wagner y John Wimber. Claro, Wimber asociado con la denominación Vineyard. Esto es una teología pentecostal entrando al evangelismo, y esto se llamó la tercera ola. Estas tres olas juntas representan el movimiento carismático pentecostal, y en esta predicación estaremos usando el término carismático en un contexto muy amplio, tratando con esas tres olas, sabiendo que es casi imposible tratar con cada cosa específica en solamente una hora. Otro término que debemos de definir es el término continuacionista. Continuacionista quiere decir, son aquellos que creen en la continuación, que creen que los dones continúan, que los dones de la revelación y profecía siguen a través de la historia y aún son válidos el día de hoy. Normalmente el término continuacionista en los círculos en el evangelismo, gente como John Piper, Wayne Grudem, Sam Storms, son gente que los usa. Y creo que es importante al principio mencionar que nosotros apreciamos y respetamos mucho de lo que estos hombres dicen y hacen en sus ministerios. Me gusta como Bob Kauflin define el continuacionismo. El movimiento carismático a veces se asocia con error doctrinal de sanación, de finanzas, de predicciones que nunca se llevan a cabo y terminablemente con estilos de pelo diferentes. Por eso es que yo me he decidido identificar como un continuacionista en lugar de un carismático. Creo que es importante para nosotros notar la diferencia entre estos dos términos. Y finalmente, el término cesacionista. Los cesacionistas creen que ha cesado los dones de profecía y milagros en la iglesia cuando la primera iglesia, la iglesia apostólica, terminó. Los dones de hablar en lengua, los dones de sanación no están en función hoy. Una vez que terminó el tiempo de la iglesia apostólica y se cerró el canon de las escrituras, el propósito de esa iglesia primera terminó y ya ha concluido. Ahora, una vez que hemos definido estos tres diferentes términos, hablemos de profecía. El don de la profecía o la palabra de profecía, estamos hablando de una declaración humana de una revelación divina. De hecho,
Los continuacionistas, ellos definen la profecía de esta manera, como el reporte humano de una revelación divina. Ahora, no estamos hablando de predicación, estamos hablando específicamente de la recepción de nueva revelación de parte de Dios que es articulada a través de un profeta humano. Ahora, creo que esta definición rudimentaria, creo que la mayoría de los cesacionistas estarían de acuerdo que profetas bíblicos como Moisés o Isaías recibieron una nueva revelación de Dios que la reportaron a la gente a través de hablar la palabra, declarar la palabra o escribirla. Los carismáticos hoy dicen que ellos de la igual manera han recibido revelaciones de Dios y pueden darla como palabras de profecía a otros. Ahora, el término profeta, el profeta viene del griego profetés, que quiere decir de hablar en lugar de, o ser un hablador de parte de. Por lo tanto, el profeta es alguien que habla de parte de Dios. Y creo que este es un punto muy importante, porque creo que alguien que dice que está ejerciendo el don de profecía o que ha recibido una palabra de parte de Dios, ellos están, en esencia, diciendo que ellos están hablando de parte de Dios. Y esto trae algo que deberemos de considerar, la necesidad de discernir quiénes son verdaderos profetas. A través de la historia ha habido mucha gente que se dice ser profeta. Ya sea en cuál bando estén, creo que todos estarían de acuerdo que algunos, o si no todos, los de estos grupos a través de la historia son falsos profetas. Les voy a dar 3 ejemplos del segundo siglo. Creo que les voy a dar un profeta, es el grupo religioso montanismo. Ellos se llamaban la Nueva Profecía. Ellos decían que el mundo se iba a acabar. Ellos eran legalistas, diciendo que Dios iba a establecer la Nueva Jerusalén, no en Jerusalén, sino en la ciudad de Pepusa, en Frigia. Sin llegar a detalles, claro que sabemos que esto nunca se llevó a cabo y fueron llamados herejes por la iglesia en el segundo siglo. El Dr. Lawson habló ayer de reformantes radicales que algunas veces llamaron y dijeron que habían recibido revelación de parte de Dios. Uno de ellos fue Melchior Hoffman, que dijo que la Nueva Jerusalén se iba a establecer en Strasbourg, Alemania. Aún así, John Matthias, él dijo que se iba a establecer en Münster, en Alemania, que ahí iba a estar la Nueva Jerusalén. Creo que él y sus seguidores fueron a Münster, Alemania, para tratar de convertir la Nueva Jerusalén, y claro, fueron llamados herejes porque nunca se cumplieron sus profecías. Uno de los más conocidos en el siglo XIX fue Joseph Smith, que dijo haber recibido revelación de parte de Dios en la Nueva Inglaterra de forma de unas tablas de oro, y de ahí surgió el Libro de Mormón. Smith, claro, se reconoce aún en su propio tiempo como un artista, copiador. De hecho, él murió en la prisión por un agente, y nosotros recordamos a Joseph Smith como un falso profeta. Ahora, ¿por qué traigo todo esto a mente? Simplemente para demostrar que los falsos profetas existen y que representan una amenaza mayor a la iglesia. Ya sea en el Viejo o en el Nuevo Testamento, la gente repetidamente advierte a los creyentes acerca de los falsos profetas. Y si tuviéramos tiempo, iríamos ejemplo tras ejemplo, y algunos de los versículos y miles de ejemplos que Dios advierte a aquellos que dicen hablar de parte de Él, pero no lo son. Así es que si alguien dice haber recibido alguna revelación de parte de Dios, debemos decir, bueno, ¿qué criterio debemos de implementar para saber si Él está hablando de parte de Dios o no? ¿Cómo podemos reconocer un falso profeta? Y creo que eso es el punto que debemos de nosotros preguntarnos, aún en el carismatismo de hoy en día, de la forma en que ellos usan la profecía. La Biblia habla acerca de 3 criterios para saber un falso profeta. Tom Pennington, él, en la predicación en la mañana, tocó con estos puntos.
Estos 3 puntos voy a hablarlos y luego estaremos hablando de ellos en más detalle. El primero es ortodoxia doctrinal. La Biblia habla acerca de verdades que son siguientes y son verdaderas. Profetas siempre hablan de la verdad. La segunda es la integridad moral. Profetas de parte de Dios son reconocidos por su integridad moral. Aquellos que dicen que hablan de parte de Dios deben de seguir viviendo ese mensaje en sus vidas. Terceramente, los profetas de parte de Dios siempre, 100% de lo que ellos hablan se lleva a cabo. Primeramente, el profeta debe de ser ortodoxicamente doctrinal. Gente que habla de parte de Dios que los lleva a errores teológicos son falsos profetas. Vamos a ver solamente a 2 versículos que hablan acerca de este punto. Tom habló de ese versículo en la predicación en la mañana, es Deuteronomio 13, 1 al 5, el cual dice: cuando se levante en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anuncie señal o prodigio, si se cumpliera la señal o prodigio que él te asumió diciendo, vamos a pos de dioses ajenos y no conociste y sirvirámosles, no darás oído a la palabra del profeta, ni a tal soñador de Dios, porque Jehová vuestro Dios os estará probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y a él temeréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, y te sacó de tierra de Egipto, y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino del cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieseis, y así quitarás el mal en medio de ti. En otras palabras, Moisés está diciendo que si un profeta viene a ti, y aun cuando el profeta hace cosas que aparentemente son espectaculares, aun cuando dicen cosas que llegan a suceder, si ese profeta te aparta de las doctrinas bíblicas verdaderas, a herejía o error, él es un falso profeta. Y verás qué tan serio Dios toma esta ofensa, porque la paga es a muerte a aquellos que llaman ser falsos profetas. En el Nuevo Testamento, Pedro nos da en 2 de Pedro 2:1, habla acerca de lo mismo y dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá en vosotros falsos maestros, que introducían encubiertamente herejías destructoras, y aún negaron al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Pedro aquí equivale a aquellos falsos profetas en el Viejo Testamento con falsos maestros en el Nuevo Testamento. Aquellos que enseñan un falso evangelio son falsos profetas. Ahora nosotros podemos pasar todo nuestro tiempo viendo ejemplo tras ejemplo de cómo profetas supuestamente carismáticos han enseñado doctrinas erróneas del Evangelio, desde el Evangelio de la prosperidad, aquellas cosas de las cuales MacArthur habló esta mañana en contra. El movimiento carismático en su centro es conocido por su error de la doctrina ortodoxa, y estoy aquí abriendo claro en términos generales. Pero cuando vemos estos errores doctrinales por estas gentes, como cuando Benny Hinn, que dijo que había 9 miembros de la Trinidad, o cuando Kenneth Copeland dijo que Jesús mismo tomó la naturaleza de Satanás, nosotros podemos conocer ciertamente que estos individuos no son verdaderos profetas. Segundo, integridad moral. Otro examen que nosotros podemos poner en pie acerca de cómo saber de un verdadero profeta es una integridad moral. Alguien que vive una vida sin arrepentirse, una vida amoral, es un falso profeta. También podemos ver muchos versículos en la Biblia que hablan acerca de eso, pero igual manera solamente vamos a ver 2 versículos que hablan de esto. En Jeremías, capítulo 23, versículos 14 al 16. Que a los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios, andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y como moradores de Gomorra. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra los profetas.
He aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque los profetas de Jerusalén salió de hipocresías sobre toda la tierra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan de visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Aquí en el contexto del Viejo Testamento tenemos estos profetas amorales. Jehová dice, no los escuchen, ellos son falsos profetas. En el Nuevo Testamento, en Mateo 7, versículo 20, dice que prueben viendo los frutos. Y en 2 de Pedro, versículo 2, estuvimos ahorita en 2 de Pedro 2, versículos 1, pero hubo también falsos profetas entre los pueblos, como habrá entre vosotros falsos maestros. Versículo 2, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. En el versículo 3 también vemos de cómo en el estilo de vida de ellos y la gente que ellos influencian, veremos si ellos son verdaderos profetas. Los podemos conocer por sus frutos. Y de la misma manera podríamos hablar de una y otra vez cómo podemos ver en el movimiento carismático cómo algunos de los celebridades carismáticas más conocidas han sido expuestos por su inmoralidad, su carnalidad, su avaricia que existe en su estilo de vida. Cuando las caras más conocidas de un movimiento son conocidas por algún escándalo, por su amoralidad, podemos preguntarnos si realmente ellos son profetas. Uno de los ejemplos más conocidos de algunos años atrás era conocido como los profetas de la ciudad de Kansas. Gente como el señor Mike Dacko o Rick Joyner. Uno de los más conocidos también fue Bob Jones, no de la Universidad Bob Jones, otro Bob Jones y un tal Paul Cain. Estos dos eran conocidos como profetas de aquellos en los círculos carismáticos altamente influenciantes, y ellos dos fueron descalificados del ministerio por su inmoralidad. Bob Jones tuvo que ser quitado del ministerio porque él supuestamente usaba su don para servicios sexuales de mujeres. Y Paul Cain, de la misma manera, cuando confesó que él por muchos años practicó la emborrachera y el homosexualismo. El error aquí está que aun cuando fueron conocidos como falsos profetas, aún aquí mucha gente en el mundo carismático los seguía conociendo como profetas. Bob Jones, por ejemplo, él se compara con el profeta Daniel aún hoy en día después de eso. Y esto nos lleva a un tercer punto de saber acerca de los falsos profetas. Cuando un profeta habla acerca de cosas que no han llegado a suceder, cuando un profeta habla acerca de cosas por venir, un verdadero profeta, 100% de lo que dice va a suceder, porque ellos hablan de parte de Dios. Así es que todo lo que ellos digan va a ser cierto. Y de la misma manera, hay muchos versículos que podríamos ver. Sin embargo, solamente veremos dos. El primero es Deuteronomio 18, 20 al 22. De la misma manera, Tom Pennington habló de este hoy en la mañana. Aquí mismo Jehová habla en este versículo, Deuteronomio 18, 20 al 22. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijera en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? De otra manera, ¿cómo sabremos si este es un verdadero profeta o un falso profeta? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. La presunción la habló en tal profeta. No tengas temor de él. Esto es lo más claro que podríamos ver esto. Dios dice que si algún profeta dice hablar de parte de Dios, pero dice cosas que no llegan a suceder o que no son ciertas, este profeta ha hablado falsamente y puede ser considerado un verdadero falso profeta. El resto de las escrituras también hablan acerca de eso. Isaías 44, 26, Dios confirma las palabras de sus profetas. En Jeremías 28, 9,
El verdadero profeta es aquellos que lo que él predice llega a ser cierto. En Ezequiel 12:25 dice que aquello que el profeta habla va a suceder. En contraste, un falso profeta puede solamente tener la esperanza de lo que él dijo, lo que él predijo vaya a pasar. En Ezequiel 13 dice, en el versículo 3, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel para que resista firme la batalla en el día de Jehová. Dieron vanidad y adivinación mentirosa, dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió, como todo, y esperan que él confirme la palabra de ellos. ¿No habéis visto visión vana? ¿No habéis dicho adivinación mentirosa? Pues que decís, dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad, y habéis visto mentira, por tanto, he aquí yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Versículo 9, estarán en mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinación mentira, no estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel. Así es que un profeta que dice hablar de parte de Dios, pero en realidad es una mentira y termina siendo falso, Dios mismo dice que Él está en contra de esos profetas. Así es que la palabra de Dios es muy clara. Y cuando comparamos el movimiento carismático hoy en día y la profecía que ellos dicen tener, a través de este tercer punto, vemos que no concuerda con lo que dice la palabra. Aún gente en los mismos círculos que se opone de este don de la profecía, ellos mismos dicen que lo que ellos profetizan está lleno de errores y muchas veces no concuerda con la realidad. Rick Joyner mismo dice, comentando acerca de Bob Jones, dice, hay un profeta llamado Bob Jones que ha dicho que en general el nivel de profecía de revelación tiene una certeza del 65%. Solamente el 65%, el 10% realmente llega a pasar. La profecía tiene mucha impureza, pero aún así sigue mejorando la profecía. Hermanos, el verdadero profeta no se conoce con cuántas profecías llega a acertar, sino con cuántas veces él miente y lo que dice no llega a pasar. Bill Heyman dice, no deberíamos de llamar a un profeta un falso profeta simplemente porque no llegó a pasar lo que dijo. Si él erra aquí y allá, no lo hace un falso profeta. Ningún profeta es infalible. Todos llegan a cometer errores. ¿Se dan cuenta cómo ellos se han desviado de la verdad bíblica? Jack Deere dice, los profetas hacen errores. Muchas veces cuando los profetas hacen un error, es un error serio. Yo conozco errores en los profetas que le costaron a personas miles de dólares por el error que dijeron. Yo he hablado con gente y que han perdido su casa y mucho dinero por errores de los profetas. En una entrevista larga de Mike Bickle hizo a Bob Jones, muy larga, si tuviéramos tiempo, lo leeríamos. Una parte de esto está en el libro Fuego Extraño. La entrevista concluye Mike Bickle preguntándole a Bob Jones, así es que ha habido errores en tu ministerio de profecía. Y Jones le contesta, oh, miles de ellos. Cindy Jacobs y Chuck Pierce, en una conferencia de profetas carismáticos, ellos mismos dicen, nosotros hacemos muchos errores, pero eso no quiere decir que algún día no vamos a mejorar. Kim Clement, ella dijo, y seguramente esto puede concluir todo lo que decimos de esto, tú puedes tener errores en la profecía y no necesariamente necesitas ser un falso profeta. Ahora nosotros podemos ver que esto es lo que se ve en el carismático, que la gente que se dice ser en el círculo carismático. Ahora, ¿qué hay de aquellos que solamente son continuacionistas? Vamos viendo entonces en eso. Vamos viendo a Wayne Grudem, que se dice él mismo continuacionista. Wayne Grudem dice,
hay en muchos de los movimientos carismáticos que la profecía en los movimientos carismáticos que son imperfectos, impuros, que contienen elementos que no deben de ser obedecidos y confiados. Wayne Grudem continúa diciendo, normalmente es porque no se dieron cuenta que la profecía en la iglesia no es la palabra de Dios y frecuentemente tiene errores. Sam Storms dice, la gente no debe de seguir dependiendo del don de la profecía para su día rutina o cómo hacemos las decisiones del día a día. En otras palabras, el don de profecías de hoy en día no puede ser confiado. Lo que ellos están diciendo es que se vuelve subjetivo el poder saber si es un verdadero profeta o un falso profeta. Wayne Grudem sigue enfatizando, dice, si la revelación parece ser del Espíritu Santo y tuvo experiencia de eso en la adoración, se vuelve difícil saber si la congregación probablemente debería adoptar estas evaluaciones y se haría más maduro para saber y definir si esta revelación viene del Espíritu Santo o de sus propios pensamientos. Podemos ver que se vuelve muy subjetivo la forma en que definir el profeta, porque todas las cualidades para definir esto objetivamente son puestas a un lado. Ahora, si la Biblia dice que el profeta necesita 100% a certeza en lo que dice, entonces, ¿cómo nosotros podemos definir esto? Ahora, para ilustrar esto, podemos hablar en 1989, cuando Benny Hinn predijo que Fidel Castro moriría, o cuando predijo que la comunidad homosexual en América sería consumida por fuego en 1995, o que un terremoto devastaría la costa este en el 2000, ninguna de esas profecías se llevó a cabo. Bob Jones y Rick Joyner en 1990 dijo que el sur de California sería tragado por el Océano Pacífico por un terremoto y no llegó a ser. Pat Robertson en el 2007 dijo que habría un ataque terrorista en ese año, que no llegó a ser. Él dijo, el Señor no dijo nuclear, pero creo que va a ser algo así. Va a haber miles o millones de personas muertas. Habrá muchas ciudades devastadas, muchos ataques terroristas. Gente malvada vendrá a este país. No es una posibilidad, es una certeza. Caos va a reinar. Ahora, este tipo de historias, podemos ver muchos y muchos ejemplos de estos. Y estos son ejemplos muy escandalosos para hacer el punto. Si nosotros llevaríamos el estándar que dice en Deuteronomio 18, deberíamos de considerar a estas personas como falsos profetas. Pero los carismáticos prontamente dicen, bueno, si un profeta hace un error en su profecía, eso no quiere decir que es un profeta falso. Pero ¿cómo pueden decir eso? Gente en el movimiento carismático dicen que hay dos tipos de profetas que aparentemente enseña la Escritura. El primero es el que dice en Deuteronomio 18, el tipo de profeta que todo lo que dice sea 100% de acuerdo. Esto es lo que los profetas del Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, los apóstoles, ellos eran 100% definidos y lo que ellos decían llegaba a suceder. Sin embargo, hay una segunda clase de profeta en el Nuevo Testamento. Ellos dicen que se llaman profetas congregacionalistas. Ellos dicen que estos profetas no tenían que tener una certeza del 100%. Su argumento va algo así. Mientras que los profetas del primer nivel, como Moisés, Isaías, Pedro o Pablo, ellos tenían que tener 100% de certeza. Sin embargo, estos profetas de clase número 2, estos profetas congregacionalistas, podían tener errores y sus profecías podían tener errores. Por lo cual, entonces, estos profetas del segundo nivel no eran autoritativos. Por lo tanto, no fueron añadidos al cánoe. Por lo tanto, esta segunda clase de profetas era como
un consejo espiritual, por lo tanto puede o no puede contener error. Wayne Grudem dice, yo podría poner este tipo de idea que Dios trae a mente al mismo nivel de autoridad que un consejo de una persona santa, piadosa. Ahora, en el momento que nosotros redefinimos la profecía moderna, puede ser utilizada para abusar y llevar a la gente a error de pensar que ellos están siguiendo al Señor, obedeciendo al Señor, cuando en realidad no lo están haciendo. Crutchfield, él dice, algunas de las personas que entran a la iglesia se vuelven abusivos y usan profecía para poner temor en el corazón de las personas. Estos son falsos profetas que usan esto para controlar a la gente. Ellos dicen que la gente que sale de sus iglesias es condenados. Así, por lo tanto, ellos evitan que ellos sean evaluados si son realmente verdaderos profetas. Ellos usan aparentemente palabras que Dios les dio para que ellos puedan manipular a las personas. Y la gente vulnerable sigue a estos falsos profetas. Creo que esto es cierto en un nivel práctico. Si tú me dices que tú recibiste una palabra de Dios para mi vida, eso es más que solamente, bueno, te estoy dando un consejo que viene de tu propia opinión. Puedes ver los efectos devastadores que tiene esto en las iglesias y lo que puede hacer en gente con buenas intenciones. Pero aún hay un problema más grande. Continuacionistas tratan de hacer otro nivel de profecía que lo que existe en el Nuevo Testamento. Pero las implicaciones pastorales son que esto no es una manera bíblica de definir la profecía, ya sea en el Nuevo Testamento como en el Viejo Testamento. Esta idea de tener otra profecía, otro tipo de profeta, no existe en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento no dice que profetas en la iglesia deberían de no ser evaluados con el mismo estándar con el cual en el Viejo Testamento fueron evaluados. De hecho, es lo contrario. No importa de qué congregación fueran, ellos eran sujetos al mismo estándar que aquellos en el Viejo Testamento. No existe una diferencia. En el libro de Hechos vemos cómo el autor habla acerca de profetas en el Viejo Testamento y lo correlaciona con profetas en el Nuevo Testamento. Sam Waldron dice, si no hubiera una diferencia entre los profetas del Nuevo Testamento o el Viejo Testamento, tendríamos que hacer una institución nueva, aparte del Nuevo Testamento. Realmente, en el contexto del Nuevo Testamento, no hace otra categoría diferente a la que existió en el Viejo Testamento. Sin embargo, hay más que solamente silencio para dar evidencia que no existe más de una estándar para evaluar a los profetas. En Joel 2:28 habla acerca de los profetas que estarían en el Nuevo Testamento. Esto es un profeta en el Viejo Testamento que describe las cualidades de profecía en el Nuevo Testamento. Joel aquí habla que en el Nuevo Testamento el tipo de profecía sería de la misma calidad que en el Viejo Testamento. El Nuevo Testamento describe a los profetas de la misma manera que el Viejo Testamento habla de los profetas. Tenemos la misma terminología y la misma descripción en los dos. El doctor David Farnell, que enseña aquí en el seminario, después de haber estudiado eso específicamente entre el Viejo y el Nuevo Testamento, tratando con Agabo, dice, Agabo introdujo su profecía de la misma manera que en el Viejo Testamento. Así es como dice el Espíritu Santo, lo cual tiene un paralelismo con el Viejo Testamento de esto es lo que dice el Señor. Es la misma frase que Jesús utilizó para hablar a las iglesias en Apocalipsis. Y bueno, nosotros sabemos que Jesús nunca hablaría o tomaría fuera de contexto frases en el Viejo Testamento.
hay una similaridad, así como Agabo fue impulsado por el Espíritu Santo, las profecías de Agabo fueron cumplidas. Ahora, en este punto vamos a ir un poco más de detalles porque los continuacionistas dirían que Agabo no fue cierto en sus predicciones. Dr. Farnell concluye y dice, mira, la Iglesia Apostólica en el Nuevo Testamento, ellos evalúan a los profetas basado en el estándar que existía en el Viejo Testamento. Aquellos que tenían errores, que ellos profetizaban falsamente, eran falsos profetas porque ellos no tenían el carácter que el Viejo Testamento enseña que un profeta tendría. La Iglesia en el Nuevo Testamento, sus escrituras consistían en el Viejo Testamento. Así es que para ellos evaluar y diferenciar entre un verdadero profeta o un falso profeta, ellos utilizaban el Viejo Testamento, el cual son los pasajes que hemos visto esta tarde. Por lo tanto, en ningún lugar en el Nuevo Testamento habla acerca de otro nivel de profetas que fueran sujetos a un estándar más bajo y que no fueran sujetos a la necesidad de ser 100% estrictos y que todo lo que ellos dijeran se llegara a cumplir. Como ven, hay verdaderos profetas o falsos profetas. No existe un terreno en medio, los cuales tristemente los continuacionistas quieren defender. Ahora, la gente podrá decir, bueno, hay algunas objeciones que los carismáticos podrían decir en contra de lo que les he dicho. Ahora, vamos entonces a responder a 3 de las objeciones más populares del movimiento carismático. La primera se encuentra en Romanos 12:6. Es hablando de profecías. Mucha gente que trata de defender profecías que tiene errores van a Romanos 12:6, que dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Ya hay diversidad. Basado en este versículo, continuacionistas evangélicos, ellos discuten que la profecía puede variar dependiendo de cuánta fe tienes. Si tienes un 80% de fe, puedes dar una profecía de 80% de credibilidad. Sin embargo, eso es un error en el griego de este versículo. En el versículo 6, Romanos 12:6, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Dependiendo de la traducción, habla acerca de una diferencia entre la medida o la grandeza, pero aquí está hablando de la fe. No está hablando aquí de cuánto error no tenga la profecía dependiendo de cuánta fe tengas. Lo que está aquí diciendo es que cualquier cosa que el profeta hable tiene que estar de acuerdo con la fe, aquellas cosas que previamente habían sido reveladas. Judas 3:4 habla de que contendamos por la fe. Y Romanos 12:6 debe ser entendida en esa luz. Si alguien dice hablar de parte de Dios, su profecía tiene que correlar con la fe, como fue dada en revelaciones previas. Eso simplemente está afirmando que los principios ortodoxos doctrinales del Viejo Testamento, tú tienes que tener certeza cuando hables de parte de Dios. Hay otra objeción que los carismáticos tienen, y van a 1 de Tesalonicenses 5:20 al 22. Este versículo dice, no menospreciéis las profecías, examinándolo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Basado en estos versículos, los continuacionistas dicen, bueno, si la profecía del Nuevo Testamento no tenía que tener error, entonces ¿por qué los del Nuevo Testamento Pablo dice que examinen todo con detalle? Ahora nosotros lo que haríamos es responder diciendo que es importante saber que Pablo aquí, diciendo
no menospreciéis las profecías, es en el tiempo cuando la gente sabía que el don de lenguas aún estaba activo. Así es que lo que están haciendo aquí, examinando todo, están examinando aquellas profecías que existían en ese tiempo. Cuando nosotros vemos a profetas hoy en día tratando de usar este versículo, podemos definir que ya no existe ese don. Por lo tanto, ese versículo no viene al caso. En el versículo 22, habla acerca de aquellas profecías que no pasan el examen, que ellos deben de ser considerados como una especie de mal. Por lo tanto, dice, absteneos de toda esta clase. Podemos nosotros entonces concluir que tenemos que separarnos de esta clase de error. Por eso es que Pablo dice que evalúan toda clase de profecía. No quiere decir que la profecía en el Nuevo Testamento tenía errores, sino que indica que falsos profetas, ellos presentaban una amenaza para la iglesia primera. Por lo tanto, los creyentes tenían que evaluar a aquellos que se decían ser profetas entre verdaderos profetas y falsos profetas. Falsos profetas, ellos abundaban en la iglesia de Tesalónica. En la iglesia de Tesalónica ellos tenían que tener cuidado con falsos profetas. Por eso es que Pablo escribió a ellos, porque como podemos ver en el libro de 1 Tesalonicenses, había gente en la iglesia que ya había sido llevada por estos falsos profetas. Mucho de lo que Pablo escribió a Tesalónica fue por los falsos profetas que estaban presentes en la iglesia. Finalmente, la idea que las profecías tenían que ser examinadas no quiere decir que eran diferente tipo de profecía que el Viejo Testamento. En Deuteronomio 13 o en Deuteronomio 18 fue dada también para que gente en el Nuevo Testamento pudiera evaluar si la profecía procedía o no procedía de Dios. Ahora, ¿por qué debe de ser evaluada? Porque así en el Nuevo Testamento, como había falsos profetas, amenazaban la iglesia. Por eso es que es importante saber que en Hechos 17:11, los bereanos, ellos examinaban lo que Pablo decía. Por lo tanto, tomando lo que ya ha sido revelado, aún ellos examinaban al apóstol Pablo. Ahora entonces podemos ver que 1 Tesalonicenses 5:20 al 22 realmente nos lleva a la conclusión opuesta, porque nos lleva a los cristianos a examinar si algún mensaje viene o no viene de Dios. Por lo tanto, nosotros podemos tomar las enseñanzas del carismatismo moderno y podemos examinarlo y ver que es una profecía errónea. Otra objeción que los carismáticos dicen puede ser la más popular de todos. Tom habló de esto hoy en la mañana, pero vamos hablando un poco acerca de este tal profeta Agabo. Agabo es llamado un verdadero profeta que predijo que iba a haber un tiempo de escasez de comida. En Hechos 21:11, de acuerdo con continuacionistas, Agabo era un verdadero profeta que erró los detalles de su predicción. De hecho, el único ejemplo en el Nuevo Testamento. Vamos leyendo entonces Hechos 21:11. Quien viendo y vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Ahora, de acuerdo a continuacionistas, lo que quiere decir Ágabo en su profecía es correcto, sin embargo los detalles no son correctos. De acuerdo con continuacionistas, Ágabo erró cuando él dijo, número 1, que los judíos serían los que atarían a Pablo y que ellos lo entregarían a los romanos. Wayne Grudem dice que erra Ágabo cuando él habla acerca de quién lo va a atar y a quién lo va a entregar. Dice, el contexto, lo que está diciendo es correcto, sin embargo los detalles son
erróneos. Entonces, ¿cómo nosotros deberíamos de pensar con este tal profeta Ágabo? ¿Realmente erró cuando él profetizó que los judíos lo iban a atar y entregarlo a los romanos? Creo que la respuesta es no. Creo que Ágabo no erró en su profecía. Y les doy 5 razones por las cuales creo que no. Número 1. Nada en el contexto o en el texto dice que Ágabo tuvo un error en su profecía. En el contexto no lo da eso. Lucas o Pablo habla acerca de que erró en su profecía. Por lo tanto, la conclusión de los continuacionistas acerca de Ágabo viene acerca de un argumento por lo que no se dice en el texto. El segundo punto es lo que Lucas describe aquí, que lo que pasó a Pablo implica que los judíos le ataron así como Ágabo lo predijo. Por lo tanto, Lucas no tiene que repetir esos detalles porque él ya lo dijo por medio de Ágabo. Por eso es que ningún contexto dice que su profecía tuvo un error. En el versículo 27 dice que los judíos le tomaron, lo arrastraron y buscaban matarle hasta que los romanos llegaron. Después, en capítulo 26, versículo 21, dice que los judíos lo tomaron y trataron de matarlo. La gente, de alguna manera, tuvo que haberlo tomado para forzarlo, ya que él seguramente no se rindió directamente a ellos. Por lo tanto, ellos seguramente usaron algún medio para tomarlo y atarlo. Así es que las implicaciones en Hechos 21 o Hechos 26 es que Pablo fue atado exactamente como Ágabo dijo que él lo sería. De hecho, la palabra griega atar, deo, quiere decir tomar a alguien y atarlo con sogas. Por lo tanto, lo que Ágabo dijo fue exactamente lo que pasó. Punto número 3. El testimonio de Pablo confirma que los judíos lo entregaron a los romanos. De acuerdo a continuacionistas, Ágabo erró cuando predijo que los judíos iban a entregarlo a los romanos. Hechos 21:32, la implicación es que cuando los soldados romanos vinieron, la muchedumbre se dispersó y entregó Pablo a los romanos. Y eso es exactamente lo que Ágabo predijo en su profecía. En Hechos 28:16, cuando Pablo mismo da su testimonio de su aprehensión, lo que dice aquí es en el versículo 16, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al proficio militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte, con un soldado que le cuidase. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra los consejos de sus padres, fui entregado a los romanos de parte de los judíos. En el resto del contexto de capítulo 28, empezando del versículo 16 al 17 y siguiendo, no nos da un contexto para decir que Ágabo tuvo error en su profecía. El cuarto punto, Ágabo estaba hablando directamente de parte del Espíritu Santo. Por eso es que en Hechos 21:11, Ágabo puede decir: esto dice el Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspira a Lucas para que escriba exactamente lo que Ágabo dijo en ese contexto. Aquellos que acusan a Ágabo por error deben de tener mucho cuidado, y no lo digo por decir. Ágabo está hablando de parte del Espíritu Santo, y es peligroso el decir que esto no es de parte del Espíritu Santo. Quinto, uno que yo me gusta decir porque yo enseño historia en el seminario, nadie en la historia de la iglesia acusa a Ágabo de error en su profecía hasta esos tiempos modernos. No tengo tiempo para hablar acerca de Agustino y Crisóstomo, que hablan acerca de Ágabo, pero cuando ellos hablan de Ágabo, que lo hacen constantemente,
ellos lo ponen en la misma plataforma que los profetas del Viejo Testamento y nunca hablan de que su profecía tuvo error. Basado en estas 5 razones, me siento confiado en saber que no hubo error en su profecía, en cualquier otro profeta en el Nuevo Testamento. En la palabra de Dios no existe una evidencia que hubo error en la profecía de Ágabo. Por lo tanto, no existe en el Nuevo Testamento un profeta que erró en su profecía, un verdadero profeta. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones de los cuales nosotros hemos estado hablando? Mientras llego a la conclusión, me gustaría hablar acerca de lo que hemos estado hablando y cuáles son las implicaciones que tiene para el día de hoy. La Biblia habla acerca de 3 maneras de evaluar, así como lo hemos estado viendo. Número 1, ortodoxia en su doctrina, integridad moral número 2, y número 3, que lo que digan se venga a concluir 100%. Cualquier revelación que realmente venga de Dios va a ser consistente con lo que Dios ya reveló antes, y si se trata de predicciones o algún tipo de revelación, va a siempre estar ligada con la revelación que ya ha sido dada. Por lo tanto, cualquier persona que se diga ser profeta y erre en estos puntos debe de tener mucho cuidado por lo que vemos que la Biblia dice por aquellos que son falsos profetas. El nuevo libro de MacArthur dice, nada en el Nuevo Testamento habla acerca de una posibilidad de errar en la profecía. Aprecio lo que Tom Pennington estuvo hablando de los cesacionistas, como somos nosotros. El don de la profecía ha cesado. Como dice en Efesios 2:20, la iglesia fue fundada sobre los apóstoles y los profetas. Una vez que ese fundamento pasó, esos dones asociados con los apóstoles y profetas también cesaron. Por lo tanto, nosotros enseñaremos que el don de profecía ya concluyó y no existe hoy. Con el cierre del canon de las Escrituras, no existe la necesidad de nosotros esperar una nueva revelación de Dios. Nosotros tenemos la palabra de Dios y es todo lo que necesitamos para la vida y para la fe. Y por eso es que aprecio mucho lo que los conferencistas han dicho en esta conferencia, que ellos han puesto el énfasis en la Escritura. Cualquier concepto de una nueva revelación, ellos van en contra de la autoridad que tiene la Biblia y compite con la exclusividad de las Escrituras, diciendo que existe una nueva revelación. Y esos son los problemas con el concepto de un don de profecía. Es muy peligroso el concepto. El pensar que existe el don de profecía va en contra de tener a la Escritura como la autoridad suprema. Sé que no todos los que dicen ser profetas en el movimiento carismático abusan a las personas, sin embargo, ellos aún están errando en estos puntos. Nos enseña qué peligroso es esta idea de profetas hoy. Me gustaría concluir citando a gente a través de la historia. Las citas de estos hombres están en el libro Fuego Extraño, pero creo que pueden concluir bien lo que hemos estado hablando de los falsos profetas. El primero, Martin Lloyd Jones, en el siglo XX, eso es lo que él dijo, hablando de Efesios capítulo 4. Imagínense nuestra posición sin las epístolas del Nuevo Testamento y solamente con el Viejo Testamento. Esa fue la posición de la iglesia. La verdad fue impartida por la enseñanza de los apóstoles, pero eso no suplementó lo que ya existía en el Viejo Testamento. Una vez que el Nuevo Testamento, los documentos del Nuevo Testamento fueron escritos, la oficina del profeta no era necesaria. Tenemos que ver cómo en el contexto de la historia de la iglesia, vemos cómo ha habido errores por gente que piensa ser profetas, así como existían en el Nuevo Testamento. En luz de lo que dice el Nuevo Testamento, no existe la necesidad de
una revelación continua. Ya tenemos toda la revelación en el Nuevo Testamento y no tenemos necesidad de más revelación. Todo nos ha sido dada y todo lo que necesitamos nos ha sido dado. Por lo tanto, si alguien dice tener una revelación nueva, nosotros tenemos que inmediatamente estar sospechosos de él. La respuesta a todo esto es que la profecía concluyó una vez que el canon del Nuevo Testamento fue cerrado. No necesitamos más revelación. La verdad está en la Biblia. Nunca deberíamos separar el espíritu de la palabra. Siempre deberíamos de tener dudas por aquellos que tengan una revelación nueva que no esté en la palabra. La esencia de la sabiduría es rechazar aquellos términos de revelación y más bien hablar acerca de la iluminación. Lo que necesitamos por la gracia de Dios y podemos tener y tenemos es la iluminación del Espíritu para entender la palabra. Este siguiente segmento que les quiero leer es de otro pastor muy conocido antes de Martin Lloyd-Jones, es de Charles Spurgeon. Esta frase es muy directa. Así es que quiero decir, esto es Charles Spurgeon, no soy yo. Eso es lo que él dice. Honren el Espíritu de Dios así como si Jesús mismo estuviera presente. Si Jesús estuviera en su casa, no lo ignorarían. No irían en su trabajo ignorándolo. Así es que no ignoren la presencia del Espíritu Santo en su alma. Así es que ustedes tengan discernimiento, obedézcanlo, adórenlo. Tengan mucho cuidado de nunca tomar y irse en vanas imaginaciones de Él. Sé que el Espíritu Santo es tomado por ligereza por algunas personas, por hipócritas y locos. Gente loca, les encanta venir con nuevos mensajes del Señor. Y lo que yo les digo es que yo no voy a poner atención a lo que ellos están diciendo. Nunca sueñes que eventos te son revelados a ti de parte del cielo, o si no serás como aquellos tontos que acreditan sus locuras al Espíritu Santo. Y ellos no vienen de parte del Espíritu de Dios, vienen directamente del enemigo. Cualquier cosa que el Espíritu Santo haya de revelar a nosotros ya está en la Biblia. Nada se añadirá a la Biblia y nada nunca se le añadirá a la Biblia. Deja que las personas vayan a la palabra de Dios. Yo oro que la gente siga este consejo y nunca vuelvan a insultar al Espíritu Santo dándole a Él sus locuras. Ahora, esto es muy directo y yo añadiría, hablé de esto para que sea algo sobrio en nuestra mente. Creo que Spurgeon intentaba que la gente que escuchó esto lo escucharan en un espíritu de sobriedad, viendo el error que existe en decir que estás hablando de parte de Dios cuando realmente no es así. Para concluir, quiero hablar lo que Jeremías dijo en el versículo 23, capítulos 16 al 32, y creo que esto habla acerca de qué tan serio Dios toma a aquellos que supuestamente dicen hablar de parte de Dios y es de parte de su imaginación y no de Dios. Jeremías 23, 16 al 32. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obsesión de su corazón dicen, no vendrán mal sobre nosotros. Porque ¿quién estuvo en los secretos de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a la palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor y la tempestad estará preparada, caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartarán del furor de Jehová hasta que yo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mi palabra a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino, de la maldad de sus obras. Yo soy Jehová de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde lejos. Oremos. Padre, estas son palabras
poderosas para acabar este tiempo. Ayúdanos a entender esta advertencia de la palabra. Gracias, Padre, porque nos has dado la palabra profética que ya ha sido concluida y que es suficiente para revelarnos a nosotros el conocimiento de Dios, y es todo lo que necesitamos para la vida y para la santidad. Así es que te pedimos, Padre, mientras implementamos en nuestra vida lo que hemos escuchado, que seamos fieles a encontrar nuestro gozo, nuestro contentamiento en aquellas cosas que ya nos has revelado en la Escritura, y que no busquemos algún otro tipo de fuente de conocimiento, porque no existe nada más que tu palabra. Tú has decidido revelarte en tu palabra y nos has dado el Espíritu Santo, a través del cual en Él podemos llegar a conocerte a través de su poder que los ilumina, la verdad de esa palabra. Así es que, Señor, te pedimos que mientras somos conformados a tu palabra, que podamos ser conformados a tu Hijo Jesucristo. Y eso oramos en el nombre de Jesús. Amén.